Empecemos nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de la clase pasada? Y que yo tengo una pregunta, pero Sí. no es de la clase pasada. Bueno, acá, Disculpe, ¿cómo es el examen? ¿cómo es el examen? ¿A qué se refiere? O sea, la última prueba antes del supletorio, por así decirlo. A ver, la última prueba, la prueba 6, que es la última del bimestre, esa es el 7 de marzo, ¿sí? Y es cuestionario libre, ¿sí? ¿Y qué iba a ser con desarrollo o solo el cuestionario? Solo cuestionario, nada de desarrollo, solo cuestionario, ¿sí? Igual que fue en el primer Muchas bimestre, gracias. la prueba 3, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Me recuerdan? Sí. Y así mismo, ¿sí? Los mismos temas. La única diferencia que va a haber es que ya como no hay clases, ¿no es cierto? Va a ser en horario unificado, ¿sí? Va a ser en horario unificado. ¿Cómo va a ser eso, Inge? Como no hay clases, yo ya les voy a mandar un correíto y ya están informados en las otras cátedras para que no se crucen pruebas, ¿no es cierto? Va a ser a las 12 del día para los de la mañana y a las 2 de la tarde para los de la tarde. Ah, ya, Inge, muchas gracias. Eso es. Entonces, como no hay clases, tienen tiempito para estudiar, digamos, toda la mañana y a las 2 rinden, y bueno, pues de la mañana tienen toda la mañana también para estudiar, ¿no es cierto? Casi toda la mañana, y les sirve, ¿no? Sí, es bastante útil hacerlo de esa forma. ¿Sí? Ya. Eh, ¿Alguna pregunta extra? ¿No? Listo. Nada más. Entonces, ayer habíamos quedado y nos habíamos quedado hablando sobre las funciones pares e impares, ¿no es cierto? ¿Sí? Y habíamos hablado, ¿sí? De la simetría en la gráfica de estas funciones, ¿sí? Y habíamos dado ciertos ejemplos. Veamos otros ejemplitos más, ¿no es cierto? Por ejemplo, sea la función f, ¿no es cierto? De r en r, ¿cierto? Tal que a cada x le corresponde el valor absoluto de x menos x al cubo menos x. ¿Sí? Digamos que tenemos esa función. ¿Sí? A ver, intenten ustedes de taller, ¿no es cierto? Determinar, ¿sí? Si la función es par o impar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Determinar si esta función es par o impar. A ver, intenten.
Y entonces, ¿es par o impar, chicos? Ah, ¿es par o impar? Es impar. Es impar. ¿Segura? ¿Mm? Veamos. Primer paso. Determinar, ¿no es cierto?, si el dominio de F es simétrico. ¿Es simétrico? Ah, Sí es. sí. Sí, Sí. Conjuntos los reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego, si X es cualquier número real, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la imagen del inverso aditivo de X respecto de F igual, ¿a qué sería igual? Sería igual al valor absoluto de menos X elevado al cubo menos menos X. ¿Verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Sí? Luego, eh, esto sería igual a menos X elevado al cubo más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Más X, perdón. ¿Sí? Más X. Más X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si dentro del valor absoluto saco el menos, ¿no es cierto? De factor común, me quedaría esto, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? No lo puedo sacar fuera del el menos fuera del valor absoluto, porque está dentro todavía esta expresión. ¿Sí? Pero hay una propiedad del valor absoluto que nos dice que el valor absoluto de menos algo a que es igual al valor absoluto de eso. Es decir, gracias a esto tendríamos esto. ¿Y esto qué es? La imagen de X respecto de F. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por lo tanto, F es Par. par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Y esta de acá, ¿es par o impar? Impar. Seguro que es impar. Dominio simétrico, ¿no? Dominio de G simétrico. ¿Sí? Distinto, ¿es cierto? ¿Sí? Dos, si X fuera un número real cualquiera, ¿sí? G de menos X sería igual a ¿qué? A menos X menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? A menos, ¿no es cierto? El valor absoluto de menos X más 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, valor absoluto de X más 2. Lo cual es diferente de G de X, ¿no es cierto que sería esto? Y también es diferente de menos G. ¿Estamos de acuerdo?
¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? G no es par ni impar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Una función que no es par ni impar. ¿Sí? Vamos un poquito más allá, vamos a ver, sí, cierta teoremita importante, ¿no es cierto? Primero dice, cualquier función de R en R, ¿no es cierto? Cualquier función f de R en R, ¿sí? Es la suma de dos funciones, una par y una impar, ¿sí? Cualquier función, ¿sí? La que ustedes se puedan imaginar es la suma de dos funciones, una par y una impar. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y cabe recalcar, ¿sí? Que la única, este es otro teoremita, ¿sí? La única, ¿sí? Función, ¿sí? Que es par e impar, o sea, ambas a la vez, es la función constante de dominio A, ¿sí? Y constante cero, donde este A es un conjunto simétrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde ese A es un conjunto simétrico. Es la única función que es par e impar a la vez. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Otros teoremitas importantes, relevantes de la paridad, ¿no es cierto? Bien, dicen, dadas dos funciones, ¿sí? De R, R, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, dice, si G es par, ¿sí? La composición de F y G también es par, ¿sí? No importa si F es par, o impar, o no sea ni par ni par, no importa. Basta que G sea par, la composición de F y G es par, ¿sí? Es una cosa súper interesante. Segunda, ¿sí? Si G es impar, ¿no es cierto? La composición de F y G tiene la misma paridad que F. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que si F es impar, la composición de F y G es, y si F fuera par, la composición de F y G es par, ¿no es cierto? Eso, ¿sí? En cualquiera de las dos circunstancias, ¿no es cierto? Siempre y cuando, ¿no es cierto? G es impar. ¿Estamos claros? Siempre y cuando G es impar. Una propiedad extra, ¿no es cierto? Es que una función par no es invertible, jamás, ¿sí? Nunca es invertible. Por lo tanto, no es invertible. Y esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Cuando dibujamos la función par y dijimos, miren, hay dos x, ¿no es cierto? Tales que tienen la misma imagen, por eso no podemos ver. Y una vez función f invertible que sea impar, ¿no es cierto? ¿Sí? Si eso sucede, entonces su inversa resulta que también es impar, ¿sí? Y obviamente es impar. ¿Estamos claros? Una función impar invertible, es cierto, su inversa es impar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eh, Vemos otros ejemplitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo,
Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta función que vimos ayer? ¿Sí? La valor absoluto de x al cuadrado menos 2 veces el valor absoluto de x. Esta es una función válida. ¿Sí? Justamente simétrica respecto al origen, al eje y, ¿cierto? Y miren qué cosa tan interesante sucede, ¿sí? Con respecto a la monotonía. Si yo, por ejemplo, solo conociera, ¿no es cierto?, que la función, ¿no es cierto?, es decreciente de 0 a 1, pero además conozco de dato que la función es par, ¿no es cierto? Automáticamente yo ya sabría cómo se comporta en su intervalo, digamos, simétrico, ¿no? ¿Sí? De menos 1 a 0. ¿Qué va a ser? Va a ser así, ¿sí? Y si yo solo tuviera la gráfica de 1 más infinito, ¿no es cierto?, pero conozco que la función es par, automáticamente yo sabría que en el intervalo de menos infinito hasta menos 1 va a ser menos 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa, miren, por ejemplo, con esta función impar? ¿Sí? Quizá que yo miren eso. ¿Sí? Ah, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con la monotonía? Por ejemplo, en este intervalo de, digamos, de 0 a 0.5, ¿no es cierto? Al medio, ¿cierto? La función es decreciente, ¿sí? Pero si yo conozco, además de datos, ¿no es cierto?, que es impar, automáticamente yo sabría la monotonía de un medio a 0, ¿sí? ¿Y cuál fuera? La misma que yo. También sería, ¿sí? Eso ayuda bastante, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, entonces eso con respecto a la monotonía y la paridad de funciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ah, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Volvamos entonces para acá. ¿Sí? Vamos a ver un nuevo concepto, ¿no es cierto? ¿Sí? Un concepto que se llama el concepto de sumatorio. ¿Sí? Esto de aquí no me interesa. Esto lo vamos a ver de una forma un poquito diferente. ¿Sí? Vamos a ver primerito, ¿sí?, qué es una sucesión. ¿Sí? ¿Qué es una sucesión? Y hay dos tipos de sucesiones que ustedes conocen. Las sucesiones que son finitas, ¿sí?, y las sucesiones que son infinitas. ¿Sí? No importa cuál de las dos sucesiones cambiemos en este sentido, pero al fin y al cabo una sucesión, sea finita o infinita, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una función del conjunto de los naturales en el conjunto de los reales. ¿Sí? Tal que a cada X en el conjunto de los naturales le corresponde un numerito en el conjunto de los reales. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Esa es una sucesión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Normalmente, ¿sí?, a las sucesiones, y una de las prácticas normales, ¿sí?, de las sucesiones, se las suele representar, ¿no es cierto?, únicamente como un conjunto, ¿sí?, ¿sí?, que representa únicamente los elementos del recorrido de la función. ¿Sí? De esta función de los naturales. ¿Sí? Y a esa es la que le llaman la sucesión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, miren, la sucesión es, a ver, a sub 0, ¿sí?, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etcétera, ¿no es cierto?, a sub n, inclusive podría, si la sucesión es infinita, ¿no es cierto?, ¿sí?, esto puede seguir, ¿no es cierto?, y si no, pues se termina en n, ¿no?
A este conjuntito normalmente se le llama la sucesión. Pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Ve? Lo que está detrás es que, miren, al primer numerito de aquí, justamente este que está primerito en este conjunto, es la imagen del cero respecto de esta función. El numerito que está aquí es la imagen del 1 respecto de esta función. Este numerito que está aquí es la imagen del 2 respecto de esta función. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende eso, chicos? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? Sí. Sí. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver ciertos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿es cierto? ¿Sí? Tengamos esta sucesión. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Esta sucesión cuál es? ¿Es cierto? ¿Sí? Mira, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, este es el elemento 3, etcétera, ¿no? ¿Sí? Al 0 le corresponde el 0, al 1 el 1, al 2 el 2, al 3 el 3, al 4 el 4, etcétera. ¿Cierto? Esta es una sucesión. ¿Veis? La sucesión 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Justamente, está bien rehacer la función, ¿no es cierto? Que sé yo, identidad de n con de n en n, ¿es cierto? Tal que a cada x le corresponde el mismo. ¿Sí? Pero veamos, por ejemplo, otra, ¿no es cierto? Otra sucesión. ¿Sí? Por ejemplo, veamos esta sucesión. 0, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. ¿No es cierto? Esta es otra sucesión. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Digamos, justamente al 0 le corresponde el 0, al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 4, al 3 le corresponde el 6, al 4 le corresponde el 8, al 5 le corresponde el 10, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y de forma general, sería una función, ¿no es cierto?, de n, ¿no es cierto?, en r, ¿sí? Tal que a cada x le corresponde, ¿qué? 2 por x. ¿Estamos de acuerdo? A veces normalmente en vez de ubicar, como estoy hablando de los naturales, a cada n le corresponde 2 por n, por ponen a cada k le corresponde 2 por k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y así puedo yo imaginarme cualquier sucesión. ¿Sí? Cualquiera, la que se me antoje. ¿Sí? Ya. De forma general, ¿es cierto? ¿Sí? Lo que dicen en forma general, ¿sí? Una función, una sucesión, ¿no es cierto? Es una función de n en r, ¿no es cierto? Tal que a cada n le corresponde a sub n, ¿no es cierto? Donde este a sub n, ¿no es cierto? Es el término como el genérico, el que interpreta, ¿no es cierto? La ley de asignación, ¿no es cierto? Para cada uno de los naturales que ingresan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y es muy usado utilizar este de aquí como justamente eh, el término, ¿no? El término genérico que le llaman de la sucesión. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y este término puede ser lo que nosotros queramos, ¿no? Dependiendo de lo que ingrese en esta función. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, ante esta idea de sucesión, ¿cierto? Es fácil introducir una idea de qué pasa si yo quiero sumar los términos, ¿no es cierto? ¿Sí? Los elementos, ¿cierto? Del recorrido de esta función, de la función que sea, ¿cierto? Sí, de esta función de aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero hacerlo? Justamente para eso se introduce este concepto que se llama el concepto de suma. ¿Sí? ¿Y cómo se introduce este concepto? De manera recursiva, o sea, usando el teorema de recursión química.
¿Y qué nos dice? A ver, el teorema de recursión definida nos dice que para definir un concepto, ¿sí? Tengo que definir ese concepto, ¿sí? Para el primero, o sea, para cero, ¿cierto? ¿Sí? Para cero. Y luego, ¿no es cierto? Definir ese concepto para el enésimo más uno en términos del enésimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a definir, ¿sí? El concepto que se va a llamar la suma desde n sub 0 hasta n sub 0 de los términos de la sucesión. ¿Sí? Entonces, la suma desde el término n sub 0 hasta el término n sub 0 de los términos de la sucesión simplemente es igual a ¿qué? Al término en la posición n sub 0. ¿Sí? Vamos viendo aquí. Imaginemos, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Una sucesión que tiene A1, A2, A3, A4, A0, A1, A2, A3, A4, A5, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo quiero sumar los términos de esta sucesión. ¿Sí? Los términos de esta sucesión. Desde el término n sub 0. Asumamos que el término n sub 0 es este de aquí. O sea, la imagen de n sub 0 respecto de la función es este de aquí. Puede ser cualquiera, ¿no? Pero digamos que es este. Entonces, a ver, quiero sumar los términos desde ahí hasta ahí. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Al terminito de esta aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende? Por eso el resultado es este. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Podría repetir, por favor? Claro. A ver, yo quiero, digamos que tengo esta sucesión de términos. 0, 1, 2, A3, A4, A5. ¿Cierto? Asumamos que n sub 0 es exactamente 3. Que podría ser cualquiera. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiero sumar todos los términos, ¿no es cierto? ¿Sí? De esta sucesión, desde ese de ahí, desde ese término, hasta ese mismo término. Desde este digamos es el inicio de donde quiero sumar hasta donde quiero terminar. ¿Sí? Entonces, quiero sumar desde aquí hasta ahí, o sea, me quedo ahí mismo. ¿Sí? O sea, es igual al término que está en esta posición. El término que está en la posición n sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se entiende ahí? Sí, gracias. Ya. A ver, si yo quisiera, y vamos viendo un poquito, y aquí si quisiera, si yo quisiera sumar, aquí pongamos este sería un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero sumar desde el 2 hasta el 2 de todos los A sub K, ¿no es cierto? ¿Esto a qué sería igual? Ah, quiero sumar desde el 2 hasta el 2 de los términos de la sucesión. Esto es igual a sub. Si yo quisiera sumar los términos desde K igual a, qué sé yo, a 5 hasta 5, ¿cierto? ¿Sí? De los términos de la sucesión, ¿cierto? ¿Esto a qué es igual? A sub 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? Y luego dice, a ver, ¿sí? Quiero definir esto, ¿sí? Quiero definir el signo desde el n sub 0 hasta n, donde no necesariamente n sub 0 y n sean iguales. Pero eso sí, obviamente n debería ser mayor que n sub 0, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, quiero definir esto. ¿Cómo lo defino? Voy a definir este numerito, ¿sí? En términos de este numerito. ¿Sí? ¿Cómo? De esta manera. Miren, la suma desde n sub 0 hasta n más 1 con fa sub j
es igual a ¿qué? A la suma de los términos desde n sub 0 hasta n, ¿sí? De los a sub j, ¿no es cierto? Más el término analizado en n más 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quisiera hacer el sumatorio, ¿no es cierto? Desde k igual a 2, ¿sí? Hasta 5, digamos, ¿sí? Hasta 5 de los a sub k, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? ¿Sí? Al sumatorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde k igual a 2 hasta 4 más 1, ¿sí? 4 más 1 de a sub k. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y según esto, ¿sí? ¿Esto a qué es igual? Miren, dice, a ver, esto es igual al sumatorio, ¿no es cierto? Desde k igual a 2 hasta 4 de los a sub k más, ¿sí? A 4 más 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? En otras palabras, sumatorio desde k igual a 2 hasta 4, ¿no es cierto? De a sub k más a sub 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, el término en la posición 5 de la sucesión, de cualquiera de la sucesión que sea esta de aquí, ¿no? ¿Sí estamos claros? ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? Sí. Luego este de aquí, miren, este de aquí, si sigo el paso recursivo, ¿esto qué sería igual? El sumatorio, ¿no es cierto? Desde k igual a 2 hasta 3 más 1, ¿no es cierto? De a sub k más a sub 5. ¿Esto qué es igual? Al sumatorio, ¿sí? Desde k igual a 2, ¿no es cierto? Hasta 3 de los a sub k más a sub 3 más 1 más a sub 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? En este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería el sumatorio desde k igual a 2 hasta 3 de los a sub k más a sub 4 más a sub 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? El sumatorio desde k igual a 2, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta 2 de a sub k, ¿no es cierto? ¿Sí? Más a sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí sería igual a qué? A sumatorio hasta 2 de los a sub k más a sub 3. Más a sub 4 más a sub 5. ¿Sí? ¿Esto es igual a qué? ¿Y esto qué es igual? Por la base recursiva, ¿no es cierto? Esto es igual a sub 2, ¿no? Más a sub 3, más a sub 4, más a sub 5. ¿Qué es lo que yo esperaba de este signo, no? Justamente lo que yo esperaba de este signo es que, justamente, ¿qué es el sumatorio desde k igual a 2 hasta 5? Es la suma de los términos del 2 al 5 de esa sucesión que está aquí. De esta sucesión que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿por qué la introducción de este signo? Porque, ¿sí? Este signo de aquí normalmente es más largo que escribir que este de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Y no necesariamente este puede ser un número conocido. ¿Sí? Puede ser un número desconocido. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, puede ser un número que no conozco. ¿Sí? Y no necesariamente el de abajo, ¿no es cierto? También sea conocido, ¿no? ¿Sí? Puede ser otro diferente. Por eso justamente están iniciados de esa forma, ¿no? Desde n sub 0 hasta n. Ahí. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo más común? ¿Sí? Lo más común, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo más común, ¿sí? Es encontrar, ¿no es cierto?
signos de esta forma, ¿no? El sumatorio desde k igual a 1 hasta n de los a sub k. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Este k, ¿no es cierto? Este k y este k, ¿no es cierto? Pueden ser cualquier letra, ¿no es cierto? Porque justamente son parte de la ley de asignación de la función, ¿no? A cada k le corresponde a sub k, o a cada n le corresponde a sub n, o a cada z, ¿no es cierto? Le corresponde a sub z. Sí, lo que sea, ¿no es cierto? Eso no importa porque es parte de la función. ¿Sí? A lo que entra le corresponde algo que sale. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, sí se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Por eso normalmente, comúnmente, a veces no utilizan hay algunos textos que usan la n aquí, desde n igual a 1 hasta n, de los a sub n, ¿no es cierto? ¿Sí? Y utilizan en vez de poner aquí la n otra letra. ¿Sí? Encontrarán ciertos textos que usan eso, pero a mí me gusta usar bastante la K, ¿no es cierto? ¿Sí? La K, es el que voy a usar yo. ¿Sí? Hay otros textos que en vez de la K usan la I, ¿sí? Que es bastante común. Sí, de hecho, la gran mayoría usa la I. ¿Sí? Ya, no pasa. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. A ver, imaginémonos y vamos a hacer, ¿sí? Ciertos ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver ciertos ejemplos de esto. ¿Sí? Dada, por ejemplo, la sucesión 0, 2, ¿sí? 2, 3, 4, 0, 2, 4, 6, 8, etcétera. ¿Sí? Quiero, ¿sí? Quiero hallar, ¿no es cierto? ¿Sí? El sumatorio, ¿sí? Desde k igual a 1, ¿sí? Desde k igual a 1, ¿sí? Hasta 5, ¿sí? De los términos, ¿sí? De esta sucesión, ¿sí? De los términos de esa sucesión. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función que está asociada a esta sucesión? ¿Sí? Una función de n en n, ¿no es cierto? De n en n, es aquí ya cada uno, ¿sí? Tal que a cada k, ¿no es cierto? Le corresponde ¿qué? A ver, para 0 le corresponde el 0, para 1 le corresponde el 2, para 2 le corresponde el 4, para 3 le corresponde el 6, etcétera, ¿no? Es decir, le corresponde 2 por k, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, miren, el término a sub k es 2 por k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? ¿Sí? Sí. A sub k es 2 por k. ¿Sí? En otras palabras, miren lo que tendría. ¿Sí? El sumatorio, ¿no es cierto? Desde k igual a 1 hasta 5 de 2 por k. Sí, eso es lo que tuvieron. ¿No es cierto? ¿Y esto qué sería igual? ¿Sí? ¿Esto qué sería igual? Ah, miren, es una de las cosas súper interesantes del sumatorio. El sumatorio, ¿no es cierto? Desde k igual a 1 hasta 2 por k sería que vaya reemplazando, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde 1 hasta el 5 en esta situación. ¿Sí? 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4 más 2 por 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso sería. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Este correspondería aquí a la sub 1, este correspondería a la sub 2, este a la sub 3, este a la sub 4 y este a sub 5 respectivamente. Que son estos, ¿no? El A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4
Sí, aquí me falta la sub 5. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y miren, corresponde 2 por 1 es en la sub 1, luego la sub 2, la sub 3, la sub 4 y la sub 5. ¿Estamos claros? ¿Cuánto sale esta suma, chicos? Sería 2 y 2 son 4, 2 y 2 y 4 son 6, 6 y 6 son 12, 28. 12 y 8 son 20, ¿sí? Y, y 10 son 30, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 30. Sí. 30. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Sí. Y entonces, miren, al igual con la idea de que aquí, ¿no es cierto?, este término, ¿sí?, puede ser cualquiera, cualquier cosa, lo que nosotros nos inventemos, ¿sí? Lo que nosotros queramos puede ser así, porque la idea de función puede ser lo que nosotros queramos, ¿cierto? Pueden haber suma de estos términos, ¿no es cierto? Ya sea desde 1, desde 2, desde 5, desde 7, desde donde sea, ¿no es cierto?, hasta un término cualquiera. ¿Y cuál es el objetivo? El signo este representa y se determina de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si me dicen, a ver, determine la suma desde k igual a 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta 5, ¿sí?, de 2k menos 1. ¿Sí? De 2k menos 1. Entonces, identifiquemos, ¿no es cierto?, cuáles serían, ¿no es cierto?, los términos asociados a esta. ¿Cuál sería la sucesión asociada a este término de aquí? Entonces, a ver, el primero, que sería el de 0, sería 2k, 2 por 0 menos 1, sería menos 1, ¿cierto? El siguiente sería 1, ¿cierto? El siguiente sería el 2, digamos sería el 3, ¿cierto? El siguiente sería el 5, el siguiente sería el 7, y así sucesivamente, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí se entiende, chicos? 7, 9, 12, etcétera, ¿no? ¿Sí? Serían los impares desde el menos 1, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso, chicos? Bien. A este le corresponde el 0, a este le corresponde el 1, a este le corresponde el 2, el 3, etcétera, ¿no? 4 y así sucesivamente. ¿Sí? 5. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pues quiero sumar los términos de aquí. ¿Pero desde dónde? Ah, ¿desde dónde quieres sumar? Desde el 2 hasta el 5. O sea, que debería sumar este con este, con este y con este. ¿Cómo se la suma? Ah, sería 2 por 2 menos 1 más, ¿no es cierto? 2 por 3 menos 1 más 2 por 4 menos 1 más 2 por 5 y menos 1. Es decir, ¿este cuánto es? Este sabemos que es 3 más 5 más 7 más 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que esta saldría 3 y 5, 8 y 16 son 24. 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Esta es la idea. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué pasaría, ¿sí?, si yo, por ejemplo, se me ocurriera, ¿no es cierto?, ¿sí?, sumar, ¿no es cierto?, ¿sí?, desde 1 hasta n, ¿sí?, desde 1 hasta n, eh, los enteros, ¿no es cierto?, los naturales desde el 1 hasta el n. ¿A qué sería igual? Pues esto sería igual a qué.
A1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más, ¿no es cierto? Y hasta que llegue, ¿no es cierto? Hasta N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, antes de llegar al N, ¿qué tendría que llegar? Debería llegar al N menos 2, ¿no es cierto? Luego al N más 1, menos 1 y finalmente llego al N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Así tendría que ser. Un poco interesante. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sumo dos veces esto? O sea, voy a sacarlo, digamos, aparte. 1 más 2 más 3 más 4 más puntos suspensivos más n menos 2 más n menos 1 más n. Digamos que voy a sumar esto otra vez, pero lo voy a sumar otra vez. La voy a sumar n más n menos 1 más n menos 2 más puntos suspensivos, ¿sí? 4 más 3 más 2 más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ahí he sumado dos veces. Pero miren qué pasa si sumo así. Esto es n más 1, ¿no es cierto? Esto de aquí también es n más 1. Si sumo estos dos de aquí, también es n más 1. ¿Sí? Si sumara aquí, que estaría el n menos 3, ¿no es cierto? También sería n más 1, ¿cierto? Aquí, este es n más 1, ¿no es cierto? Este también es n más 1. Y este también es n más 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces está sumado el n más 1? ¿Cuántas veces está sumado el n más 1? Indefinidas veces. Una, N, dos, tres, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, n veces, ¿no? Es la n menos 1 vez, esta es la n menos 2 veces. Es decir, ¿cuántas veces están sumando? N veces. Es decir, lo que me está diciendo es que este sumatorio, ¿no es cierto? Va a ser el producto de n por n más 1, va a ser el producto de n por n más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como aquí sumé dos veces, me toca dividir para dos, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ah, esta suma o este descubrimiento, si lo quieren llamar, ¿no es cierto? Sí, esto que acabamos de hacer lo hizo Gauss hace muchísimos tiempos y, ¿no es cierto? Ustedes saben la historia, ¿no? Lo expulsaron del colegio, creo que era, no me acuerdo ya, ¿sí? Por brujo, ¿no? ¿Sí? Pero era un resultado totalmente válido, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ah, y así podemos hacer ciertos, digamos, cosas importantes con el sumatorio. No vamos a avanzar más allá del sumatorio. Me gustaría mucho darles las propiedades del sumatorio que son, digamos, interesantes. ¿Sí? Pero la esencia que quiero que se les quede es cómo trabajar con esto. ¿Sí? Cómo trabajar con eso. ¿Sí? Al menos la definición que esté clara. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ah, ¿sí? Lo que quiero que esté clarito es que el término, azúcar, que es el que viene por default, o la subn, o la subj, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Proviene de una sucesión que está detrás. ¿Sí? ¿Y cómo se va construyendo la sucesión? Pues es una función del conjunto de los naturales y el conjunto de los naturales. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo vamos identificando la sucesión? Pues a cada número natural le corresponde un número real, que podría ser cualquiera, ¿no? Pero dependiendo de cuál sea la ley de asignación, ¿sí? Se le va dando el numerito en especial. ¿Estamos claros? ¿Sí?
Y yo puedo ir de cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto? ¿Ok? Yo puedo tener la sucesión, ¿no es cierto? Y luego construir, digamos, el término genérico, o tener el término genérico y construir la sucesión. ¿Sí? Que es lo que hicimos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Sí? Por ejemplo, si uno queda todavía dudoso, porque esto no me garantiza nada, ¿es cierto? ¿Sí? Yo quisiera justamente demostrar, ¿no es cierto? Esto, ¿sí? K igual a 1 hasta n, ¿no es cierto? Es igual a n por n más 1 sobre 2 para todo n que sea natural, para cualquier número natural. ¿Cómo demostraría esta proposición? Ah, ¿cómo demostraría esta proposición para todo n natural? ¿Qué debería ser? Ah, si no estoy seguro de que esto sea igual a esto, ¿cómo demostraría esta proposición para todo número natural? ¿Qué debería ser? Ah, hello. Ah, ¿qué debería ser, chicos? ¿Ah? ¿Qué debería ser? Ah, ¿qué debería ser, chicos? ¿Ah? Ustedes saben la respuesta. Díganme. Quiero demostrar esta proposición donde aparece un número natural. Ah, ¿qué debo hacer? Mm, ¿Dónde está en el reemplazo por el primer natural? Sí. ¿por qué? ¿Comenzar con qué? Para todo número natural y aquí en este caso mayor o igual que uno, ¿no? ¿Sí? Mayor o igual que uno, porque es el uno, podría ser, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué debería hacer? ¿Qué método uso? Demostrar la proposición. La proposición. ¿Sí? ¿Sí? Aplico el teorema, ¿sí?, de inducción. General, ¿no? En este caso, ¿sí? Porque no inicia en cero, sino en uno, ¿no? ¿Estamos claros? Me toca hacer el teorema de inducción general. Es decir, tengo que demostrar la proposición para el primero, es decir, para uno, ¿cierto? Y luego, ¿sí?, bajo el supuesto que es verdadera para n, demuestro para el siguiente, para n más uno. ¿Listo? No lo vamos a hacer, ¿cierto? Eso no es parte del proceso, pero queda abierto, ¿no? Hemos aprendido bastante inducción, ¿sí? Hemos aprendido el principio de inducción y sabemos la definición de sumatorio, simplemente aplicaríamos, ¿no es cierto?, la inducción para este ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Que ya lo hemos hecho. Apareció la inducción en el conjunto de los números complejos, apareció la inducción en el conjunto de los números reales, podría aparecer la inducción en la trigonometría, que de hecho también aparece, y tal vez ojalá nos alcance el tiempo para ver, ¿no es cierto?, la inducción en trigonometría. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Seguros? ¿Está claro?
Seguro, chicos. Seguros. Bueno, esto ya lo vimos, ¿cierto? ¿Sí? Veamos este de aquí. Dice, una función polinomial, ¿no es cierto? ¿Sí? Es, ¿no es cierto?, una función de R en N, ¿sí? Tal que, ¿no es cierto?, a cada X le corresponde esta sumatoria. ¿Sí? Le corresponde esta sumatoria. Donde los A sub K son los que se conocen como los coeficientes de cada X elevado a la J. ¿Sí? Los A sub K son los coeficientes, ¿no es cierto?, o sub K o sub J, ¿no es cierto?, del X elevado a la J, ¿no? ¿Sí? O X elevado a la K, dependiendo de cómo lo veo, ¿cierto? ¿Sí? Y donde esos coeficientes, ¿no es cierto?, ¿sí?, son números reales, ¿no es cierto?, ¿sí?, tales que justamente en J está entre 0 y n, ¿no es cierto? Son n más un coeficiente, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo, este sumatorio que es igual a este es el sumatorio, ¿no es cierto?, desde 0 hasta n, es decir, a sub 0 por x elevado a la 0, más a sub 1 por x elevado a la 1, más a sub 2 por x elevado a la 2, más puntos suspensivos, más a sub n elevado por x elevado a la... Es esto, ¿no? El sumatorio es esto. ¿Sí? Ya, a esta función, ¿sí?, a esta función se le llama una función polinomial de grado n. ¿Sí? De grado n. ¿Sí? A los coeficientes, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, justamente les llaman, que son los elementos de este conjunto, de la sucesión, si quieren llamarlo, ¿sí?, se le llama, ¿sí?, coeficientes de la función polinomial, ¿no es cierto? ¿Sí? En particular, ¿sí?, el a sub 0 es el coeficiente de x elevado a la 0. El a sub 1 es el coeficiente de x elevado a 1. El a sub 2 es el coeficiente de x al cuadrado. El a sub n es el coeficiente de x a la 2, etcétera, ¿no? ¿Sí? Normalmente a esta función no le llaman función polinomial, sino simplemente le llaman un polinomio. ¿Sí? Un polinomio. Bastante común. ¿Sí? Ya. Y una función racional, ¿sí?, es el coeficiente de dos funciones polinomiales. ¿Sí? De dos funciones polinomiales. Tomo dos funciones polinomiales, hago la división que está dada para funciones reales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esa es una función racional. ¿Sí? Un ejemplo de función racional, ¿no es cierto?, es una bastante conocida por nosotros, ¿no? Por ejemplo, bien, tal que a cada x le corresponde x menos c, x menos b sobre x menos c. Esta es una función racional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esta es una función polinómica de grado 1, ¿no es cierto? Y esta también es una función polinómica de grado 1. ¿Sí? Justamente la función afín es una función polinómica de grado 1. ¿Sí? La función cuadrática es una función también polinómica, pero de grado 2. ¿Sí? De hecho, la función constante, ¿no es cierto?, es una función polinómica de grado 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de grado 0. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto de esto? ¿Todo claro? Vamos un poquito a hablar de la gráfica, ¿no? ¿Sí? Dada una gráfica, dada la gráfica, ¿cierto?, ¿sí?, de algo, de cualquier cosa. Normalmente de una función, pero no necesariamente. ¿Sí? Digamos, este es la gráfica de una relación, cualquiera. ¿Cierto? De una relación cualquiera. ¿Sí? Si yo trazo
líneas verticales. ¿Sí? Líneas verticales. Y veo que existen dos puntos de cruce, ¿no es cierto? Con la gráfica de la función y con la gráfica de de aquí, esta gráfica. Esta gráfica no corresponde a una función. Es decir, llamémosla a la gráfica G. ¿Cierto? La gráfica G. G no es una función. ¿Sí? No es una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, al 4 le corresponden dos imágenes, W y B. ¿Sí? La imagen no es. ¿Sí? Entonces, una prueba para ver si, dada la gráfica, algo, ¿no es cierto? Una relación general, ¿sí? Para ver si es función o no, yo trazo líneas verticales, y si veo que para todas esas líneas verticales que yo he trazado, ¿no es cierto? Hay un único punto de cruce, ¿no es cierto? Un único punto de cruce, entonces esa gráfica corresponde a uno, ¿sí? Le corresponde a uno. No sé cuál sea la ley de asignación, pero le corresponde a uno. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces esa es la que se le llama la prueba de la línea vertical para ver si es función o no. ¿Sí? Vamos más allá. La prueba de la línea horizontal. ¿Sí? Dada la gráfica de una función, ¿sí? Ya vemos, esta sí es una función porque yo cualquier línea vertical que trace, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a producir un solo punto con la gráfica en tomar. Un solo punto de cruce. Por lo tanto, sí se. Pero, si yo trazo líneas horizontales, ¿cierto? Yo puedo identificar si esa función es inyectiva o no. ¿Sí? Si al trazar líneas horizontales hay uno solo punto de cruce, ¿no es cierto? La función es inyectiva. Pero si hay dos o más puntos de cruce, la función no es inyectiva. En este caso, la gráfica de esta cosa entomática me molesta, ¿no es cierto? ¿Sí? No es inyectiva. No sé cuál sea su dominio, ¿no es cierto? Pero al menos podría ser que su dominio sería de menos 5 a 5, al menos, pensaría, ¿no? Pero no es inyectiva. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces esta es la que se llama como la prueba, ¿no es cierto? De la línea horizontal para ver si es inyectiva o no. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y punto. ¿Sí? ¿Sí? Ya habíamos hablado de las gráficas, ¿no es cierto? Cuando es creciente, cuando es decreciente, ¿no es cierto? Cómo vamos viendo el recorrido de una función, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo determinamos la imagen respecto de un punto, ¿sí? De un elemento del dominio y el conjunto de llegada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya hemos visto esto anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? ¿No? Listo. Por ejemplo, digamos que se me ocurre, ¿no es cierto? Digamos que lo voy a dibujar chueco, pero bueno, le corresponde al 4. ¿Sí? Si yo les preguntara, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido de la función f restringida, ¿sí? Al intervalo, ¿no es cierto?, de 0 a 4. ¿Cuál sería la respuesta? Yo sé que está chueco, pero digamos que está recto para acá. ¿Cuál sería el recorrido?
De 4 más infinito. ¿Ah? 4. El recorrido de la función, ¿cuál sería? ¿Qué intervalo sería? De 0 a 2, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí Sí. se dan cuenta? ¿Sí? El dominio es este de aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son los X en este dominio que le corresponden a los Y acá? Son estos de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? Ah, miren, preguntas de ese estilo. Podría preguntarles, ¿sí? La gráfica, mira, ¿cuál es la imagen de 4 respecto de? Ah, ¿cuál es la imagen de 4 respecto de? 0. 0. ¿Sí? 0, ¿seguro? ¿Seguro que 0? La imagen de 4 es 2. ¿Vamos claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Sí. Podría preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el X tal que su imagen, ¿no es cierto?, es 0. Ah, ¿cuál es el X tal que su imagen es 0? 0. X necesariamente debe ser. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Cuáles son los X, ¿no es cierto?, tal que su imagen es 2? Ah, ¿cuáles son los X tal que su imagen es igual a 2? 4 y menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Preguntas de ese estilo, pues, ¿no es cierto? En sus actividades finales, si no me equivoco, la 15, la 14, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esas actividades, no sé si la 15.1 también, ¿no es cierto? Tienen, digamos, preguntas de este estilo. Les recomiendo que las hagan, ¿no? No pueden realizarlas sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Y con eso se acabó funciones. ¿Sí? Con eso hemos acabado funciones. ¿Sí? Con eso hemos acabado funciones. ¿Estamos claros? Con eso hemos acabado funciones. Y eso hemos acabado funciones. ¿Sí? No hay dudas, no hay preguntas. Entonces, ¿sí? ¿Cuánto habíamos quedado en la entrega de la tarea, ¿no es cierto?, de funciones? Está para el viernes 25, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, de funciones desde el El viernes 27 está.
Funciones. Trigonometría era el 27. Ya. Entonces, para no hacernos mucho lío, ¿no es cierto? ¿Sí? La de funciones, ¿no es cierto? Le voy a dejar para el 27, ¿sí? Porque ya les puse el 27, ¿sí? Y la de trigonometría, dejémoslas para el 27 también, ¿no? O un poquito más. Dejémosla para el 2, ¿les parece? Sí, Inge. La de trigonometría para el 2 de marzo. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿no es cierto? El control estaba puesto para, de funciones estaba puesto para el 25, o sea, este viernes. Pongámoslo el 27, ¿sí? El mismo día de la entrega, ¿sí? Y el control de trigonometría también para el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Les parece? Para que les tengan un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Entonces, en trigonometría nos faltaba ver esta última parte de ecuaciones trigonométricas, ¿sí? De ecuaciones trigonométricas. Ya. Dije una pregunta, los controles serían desde a partir de las 7:30, ¿verdad? Sí, digamos, el control, este control sería, es domingo, no 27, ¿no? Sí. Domingo 27. No sé si quieren mantenerlo a las 7:30 o no sé qué podría ser. O más temprano. Yo creo que está bien. Sí, 7:30. Ya. Tomen en cuenta que el de control de trigonometría, digamos de funciones, está dividido en tres partes. O sea, son tres autoevaluaciones. ¿Cierto? Entonces, yo ya les programo desde las 7:30 para que les vaya saliendo las tres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí. Entonces, 17, Sí, sí. 19:30. 19:30. Inge, Ya, dígame. tal vez me puede ayudar con un ejercicio de la actividad 3. Es que no le entendí cómo realizarle. ¿Puede enviar la captura o algo? Sí, ya le envío, Inge. Ujú, claro. Inge, ya te le envío un ejercicio. Justamente al chat me envió, ¿ya? Sí. Ya, Inge, ya le mandé al chat. Ujú. Me dice este ejercicio. Dice, considera la función que está de aquí, de dominio de -1 hasta 3 en L, tal que a cada x en este conjunto le corresponde -x al cuadrado menos. Es una función que no puedo analizar la paridad porque sería un mínimo simétrico. ¿Sí? Dadas las siguientes proposiciones, ingrese el número 1, ¿sí? Si la proposición es verdadera, e ingrese el número 0, ¿no es cierto? Si la proposición es falsa. Sin espacio, sin ¿no es cierto? Dice, si x es mayor o igual que 3, ¿sí? La imagen de este numerito, ¿sí? Mediante la función f, o respecto de la función f, está definida, ¿sí? Y es igual a -4. ¿Sí? Esto de aquí, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, ¿sí? Como x es mayor o igual que 3, esto no es 0, ni esto tampoco es 0, así que sí hay como dividir. ¿Sí? Sí hay como dividir. Pero esto es 1, ¿no? ¿Sí? Y la imagen de 1, ¿sí? De 1, respecto de f, sí está definida, perfecto,
¿Y cuánto sería? Sería 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 3, es decir, menos 4. Es decir, esta proposición es verdadera. Lo que yo debería escribir aquí es 1. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, sí. Como x es mayor o igual que 3, esto también es 1. ¿Es cierto? ¿Sí? Ya vimos que sí está definida, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es correcto poner el 0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está definido? Si x es menor que 1, dice, menor que 1, es decir, esto no necesariamente, ¿sí?, va a ser 0. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto no necesariamente va a ser 0 o va a ser 3, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, esto no está definido. No está definido. ¿Estamos de acuerdo? No está definido. E inclusive, si estuviera definido, ¿sí?, fuera 3, ¿no? Y 3 no está en el dominio de la función. Por lo tanto, no está definido. Es correcto poner el 0, porque esta proposición sería falsa. Y esta de aquí sería verdadera, porque no está definida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso creo que supongo que le debe haber marcado 0,75, ¿no? Sí. Ujú, ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda extra? ¿No? Ahora sí. Vamos a lo que estábamos por hacer. Vamos a hablar de las ecuaciones, ¿sí?, trigonométricas. ¿En qué consiste resolver una ecuación trigonométrica? ¿Por qué eso le llama ecuaciones trigonométricas? Son ecuaciones, ¿no es cierto?, en las que aparecen, ¿no es cierto?, sí, en las que aparecen las razones trigonométricas. Por eso les llaman ecuaciones trigonométricas. Simplemente y sencillamente por eso. ¿Sí? Es decir, ¿cierto? ¿Sí? Resolver una ecuación, ¿sí?, resolver, ¿cierto?, una ecuación trigonométrica, ¿sí?, trigonométrica, métrica, ¿sí?, es encontrar, ¿cierto?, ¿sí?, todos los ángulos, tales que, ¿sí?, la proposición A, todos los ángulos, digamos, A, ¿no es cierto?, todos los ángulos A, tales que la proposición A, donde aparece el ángulo A, es verdadera. ¿Sí? En otras palabras, ¿no es cierto?, ¿sí?, es hallar el conjunto de todos los ángulos A, ¿no es cierto?, tales que la proposición donde aparece el ángulo A, ¿no es cierto?, es verdadera. ¿Sí? Normalmente de esa forma no se la expresa a, ¿no es cierto?, a las ecuaciones trigonométricas. Normalmente se les expresa una ecuación trigonométrica en términos de las medidas, ¿sí?, de los ángulos. ¿Sí? Y en ese sentido es encontrar, ¿no es cierto?, todos los X, ¿no es cierto?, elementos normalmente, qué sé yo, de menos 2pi hasta 2pi,
y el ángulo esté medido en radianes, o los menos 360 a 360, ¿no es cierto? Si la medida, todos los X estén aquí o acá, dependiendo de la medida del ángulo que medida está, tal es que la proposición A donde aparece, ¿sí?, el ángulo cuya medida es X, es verdadero. ¿Sí? Y de esa forma, digamos, se halla, ¿sí?, o se resuelve una ecuación trigonométrica. ¿Sí? Normalmente se trabaja con las medidas de las, no con el ángulo en sí, sino con las medidas de las. Y ahí está clarito, ¿dónde debemos de resolver, ¿no es cierto?, una ecuación trigonométrica. ¿Sí? Ya sea aquí o acá. O en el conjunto, ¿no es cierto?, que me diga el problema que tengo que resolver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ejemplo. Ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Resolver, ¿sí?, resolver el seno de 2 por x menos, pongámosle más, se lo necesitamos aquí, más, el coseno de x es igual a 0. En, ¿sí?, en el intervalo de 0 a 2 pi. ¿Sí? Aquí hay una cosa y otra vez aclarar, ¿no? ¿Sí? Que cuando yo no pongo, ¿sí?, la medida, ¿no es cierto?, del ángulo, ¿no es cierto? O sea, no pongo o no aclaro, ¿no es cierto?, en qué estoy midiendo, se sobreentiende que está la medida en radianes. Caso contrario, ¿sí?, hubiera escrito esto, ¿no? El seno, ¿no es cierto?, de 2 veces alfa en grados, más el coseno de alfa en grados es igual a 0. Y ahí sí, ¿dónde debería resolver? ¿No es cierto? En el intervalo de 0 a 360. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, este problema es el mismo desde acá, simplemente he cambiado la medición de los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? El sistema de medida de la. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? ¿Está claro? ¿Sí me escuchan? Sí, Inge. Ah, ya me había enviado al chat su pregunta, señorita. Yo no la había visto. Ya. Luego regresamos a resolver este caso. Vamos a ver las preguntas. Nos dice, supongo que es el señalado en verde, ¿verdad? ¿Aló? ¿No? La 3 creo. La 3, supongo, ¿no? Sí, entonces hagamos esto. A ver, dice, considera esta función que es una función cuadrática, ¿sí? Sabemos que la función f es la suma de una función par, llamemos phi, y una función impar, llamada psi, ¿no es cierto? ¿Sí? La regla o la, sí, la regla de asignación o la ley de asignación, ¿no es cierto?, de phi, ¿cuál sería? ¿Sí? Es, dice, de phi. Phi es la parte par, ¿no es cierto?, de la función. ¿Sí? La parte par de la función. ¿Cuál es la parte par de esta función? ¿Sí? La parte par, ¿no es cierto?, de esta función, f, ¿cierto?, ¿sí?, es, ¿sí?, la función gamma, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, parte par, ¿sí?, y de una vez, parte impar. ¿Sí? La parte par, ¿sí?, de la función f es una función de R en R, ¿sí?, tal que a cada X le corresponde ¿qué?
f de x más f de menos x partido por 2. Esa es la parte par. ¿Sí? Y la parte impar, que es la función psi, ¿cierto? Es una función de r en r, ¿cierto? Tal que a cada x le corresponde f de x menos f de menos x partido por 2. ¿Sí? Esas son las partes par e impar. En este caso, ¿sí? Justamente me pide la ley de asignación de la parte de par, es decir, esto de aquí. ¿Sí? ¿Estamos claros? En ese caso sería igual a que f de x sería menos 3x al cuadrado más 4x menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Más la parte, y f de menos x sería menos, sería menos 3 por x al cuadrado más 4 por x menos 1, ¿sí? Más, ¿cierto? Menos 3 por menos x elevado al cuadrado, más 4 por menos x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto partido por 2. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasaría? Este se sumaría con este y quedaría 6x al cuadrado, ¿sí? Partido por 2, menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Este menos 1 con este menos 1 se sumaría y partido por 2 quedaría menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero este 4x con este 4x se cancelaría y solo me quedaría esta parte de aquí. Entonces, no es ninguna de estas, ¿no? ¿Sí? No es ninguna de esas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pensando, ¿no es cierto?, en que se comieron el cuadrado, supongo, y en todas se comieron el cuadrado, ¿sí? Sería la B, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí, sería la B. Menos 3x al cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Esto de la parte par y del impar es interesante, no muy relevante. ¿Sí? Si ustedes ven, es simplemente esto de aquí. Y está en la nota de clase, por si acaso, ¿no? ¿Sí? No se olviden de leer porque por si acaso, yo las cosas más importantes las saco, ¿sí? Son, digamos, los que necesito. Esto no tanto, pero para este ejercicio podría ser, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, ya está. ¿Sí? Miren, esto está interesante. ¿Sí? La siguiente sumatoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, representa la suma de ¿qué? Y le dice, es la suma desde i igual a 1 hasta n de los a sub i. Entonces, ¿esta qué sería? A desde 1, dice. Entonces va reemplazando el i, ¿no es cierto? Por 1, por 2, por 3, por 4, ¿cierto? Más, entonces consigo más, consigo 1. En este caso, ¿cuál es la respuesta correcta? Esta la B, ¿no? Sí, ahí está. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? No. Sí, solo es el uso bien de la definición de salud. Ya. ¿Alguna otra duda más antes de... ¿No? Pues volvamos. Vamos a resolver esta ecuación. Vamos a resolver. ¿Cómo vamos a resolver? Normalmente, ¿sí? La estrategia para resolver una ecuación trigonométrica, ¿cierto? Es tratar, ¿no es cierto?, de que el ángulo, la medida del ángulo del cual estamos hablando, ¿sí?,
eh, solo sea, digamos, solo aparezca no ni en múltiplos ni en mitades, ¿no es cierto? Sí, ni en fracciones. Eso es lo primerito que debe buscar. ¿Sí? Y la segunda, ¿sí?, estrategia es tratar de que quede en una sola razón trigonométrica, que no aparezcan varias, sino una sola. Ya sea solo seno, solo coseno, solo tangente, solo una razón trigonométrica. ¿Sí? No varias. Entonces, con esa idea en mente, a ver, seno de 2 por x más coseno de x igual a 0 sería lógicamente equivalente a qué. A ver, yo voy a tratar de dejar que todo quede en términos de x, ¿sí? Seno del ángulo x, ¿no es cierto? O coseno de la pelota. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Este seno de 2x sería 2 veces el seno de x por el coseno de x, ¿sí? La identidad trigonométrica del seno de la pelota, más el coseno de x, igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo de factor común el coseno de x. El seno de x sale de factor común. ¿Y qué me va a quedar? 2 seno de x más 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Luego digo, a ver, cada uno puede ser 0. 2 seno de x más 1 es igual a 0, o el coseno de x es igual a 0. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Aquí tendríamos que el seno de x es igual, ¿sí?, a menos medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? O el coseno de x es igual a 0. ¿Sí? Y aquí ya tengo. A ver, ¿dónde el coseno puede ser 0? Digo, a ver, el coseno, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser 0, ¿sí?, cuando la medida del ángulo, ¿cierto?, sea o bien 3 pi medios, ¿sí?, 3 pi medios, o sea bien pi medios. Sí, porque pues, en este sentido, ¿cuál es el- las coordenadas de este punto? Las coordenadas de este punto es el punto de coordenadas 0,1, donde la abscisa es el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Coseno del ángulo. Y la ordenada, ¿no es cierto?, es el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Este punto de coordenadas tiene de coordenadas 0,-1, donde la abscisa es, ¿sí?, el coseno del ángulo, ¿sí?, y la ordenada, el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿sí?, como estoy trabajando de 0 a 2 pi, x podría ser o bien pi medios, o bien 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si estuviera trabajando entre menos 2 pi y 2 pi, ¿no es cierto? Además de estos dos, ¿cuáles tendría? Los negativos. Menos pi medios y menos 3 pi medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Hello. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. El seno de x es igual a menos 1 medio. ¿Qué posibilidades tenemos para eso? Que bien, ¿dónde el seno es negativo? En el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto? Es decir, o x podría valer esto, ¿no es cierto? O x podría valer
Esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Cualquiera de los dos. O sea, vaya a tener dos soluciones. ¿Sí? X podría ser un ángulo en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Tendría dos opciones. ¿Sí? Entonces tengo que ver, ¿no es cierto? Un ángulo, ¿no es cierto? Tal que el seno sea igual a 1. Un ángulo tal que el seno es igual a 1. Dibujo mi triangulito, me acuerdo, ¿no? Mi triangulito de siempre, ¿cierto? Esto vale 2, esto vale 1, esto vale raíz de 3, este es pi tercios y este es pi sextos. ¿Sí? El seno es opuesto sobre hipotenusa. El seno de pi sextos, ¿no es cierto? Es el mismo. Entonces ya tenemos el ángulo, por ejemplo, este ángulo de aquí vale pi sextos y este ángulo de aquí vale pi sextos. Son los que producen ángulos cuyo seno es igual a menos un medio, ¿no es cierto? Este de aquí. ¿Cuál sería ese ángulo X? Ese ángulo X, la una opción sería que sea, ¿no es cierto? X sería pi más pi sextos. Y el otro, ¿qué opción tiene que ser? Este de aquí en el cuarto cuadrante. 2pi menos pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, X podría ser, o bien, ¿sí? 7 pi sextos, ¿sí? O bien, 11 pi sextos, ¿sí? O bien, pi medios, o bien, 3 pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, la solución de esta ecuación, ¿sí? Vendría a ser este cuarteto desordenado de pares ordenados, de numeritos. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Mm, Sí, ¿sí? Ya. Vamos viendo un poquito más allá. Veamos otro ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, esta otra de aquí. El coseno de 2x menos el seno de x igual a 0. Resolver esta ecuación, ¿sí? En el intervalo de 0 a 2. Otra vez. De 0 a 2. ¿Estamos claros? Resolver esta ecuación en el intervalo de 0 a 2. Es decir, hallar el conjunto S de todos los x tales que x pertenece al intervalo de 0 a 2pi, ¿sí? Y x y el coseno de 2 por x menos el seno de x es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a resolver esto. ¿Sí? Coseno de 2x y el coseno de x es igual a qué? A 0 es lógicamente equivalente a qué. Pues digo, a ver, esto lo voy a trabajar un poquito. Coseno de 2x no es más que el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, ¿no es cierto? Menos el seno de x igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí?
Aquí todo ya está en términos de X, pero ¿qué aparece? Aparece seno y coseno. Voy a dejar, ¿no es cierto? Todo en términos del seno, porque es el que más aparece, ¿no? Pues digo, a ver, el coseno cuadrado yo sé que es 1 menos el seno cuadrado de X. ¿Sí? Menos el seno cuadrado de X, menos el seno de X, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Es decir, esto sería 1 menos 2 veces el seno cuadrado de X, ¿sí? Menos el seno de X, ¿sí? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si multiplico por menos 1 para que me quede más bonito, quedaría 2 seno cuadrado de X más el seno de X menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces digo, a ver, aquí hagamos una cosa. Esto tiene la forma de una cuadrática. Y si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de una cuadrática. Entonces digo, a ver. Digo, tiene la forma. ¿Qué forma tiene? Digo, si W, ¿no es cierto?, fuera el seno de X, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría? Quedaría 2 por W al cuadrado más W menos 1 igual a 0. Sí, un cambio de variables si lo quieren ver. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Y esto yo lo puedo factorizar, ¿no? Ya sea usando cualquiera de los métodos, voy a usar el de hasta, ¿sí? Voy a usar este menos y este más. Entonces esto quedaría 2W menos W, esto queda W, que es el término de cero. Entonces esa es la factorización. Entonces, factorizando eso sería 2W menos 1 por W más 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Y vuelvo, ¿no es cierto?, a aplicar esto de aquí. Pues, ¿qué quedaría? 2 seno de X menos 1, ¿sí? Por, ¿sí? Seno de X más 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? El seno de X es igual a 1/2, ¿sí? O el seno de X es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el seno de X es igual a menos 1. Otra vez dibujo esto, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Tenemos este punto de coordenadas, ¿cuánto? 0, menos 1, ¿sí? Donde la abscisa es el coseno del ángulo, ¿sí? Del ángulo, ¿sí? En este caso 3,5, ¿sí? Y la ordenada, ¿no es cierto?, ¿sí? Es el seno de ese ángulo. ¿Sí? Y es el único ángulo, ¿no es cierto?, que el seno da menos 1. Es decir, X es igual a 3,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo? El seno es igual a 1 metro. ¿Qué posibilidades tengo? El seno podría estar o bien en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? O bien podría estar en el primer cuadrante, ¿sí? Porque el seno es positivo en el primero y en el tercer y en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Cuál es ese ángulo? Es cierto, podría ser el X, podría ser este o este, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que da 1/2 el seno? Ah, ya vimos que es el de pi sextos. Es decir, este ángulo X podría ser igual a pi sextos, o si está en el segundo cuadrante, ¿sí? ¿Qué sería? Donde este sería el pi sextos, ¿es cierto? ¿Sí? X valdría pi menos pi sextos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde qué tendríamos? Que X o bien podría ser pi sextos, o bien podría ser 5 pi sextos, o bien podría ser
3 dígitos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Sí, ¿Sí se dan cuenta que esto del cambio de variable no es más que una composición oculta? Una composición de funciones que está oculta. ¿Sí? Eso es súper útil entender, ¿no? ¿Sí? Y de hecho me sirve bastante después, ¿no? Me sirve bastantísimo después. ¿Sí? ¿Sí? Y sirve para resolver ecuaciones. En este caso, ya viene la primera aplicación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguros, no hay dudas, no hay preguntas. Seguros. Para el día de mañana, ¿sí? Resuelven esta ecuación. Seno de 2 por x, ¿sí? Más la raíz de 3 por el seno de x, ¿sí? Menos la raíz de 2 por el coseno de x, ¿sí? Igual a la raíz de 6 partido por 2. ¿Sí? Resolver esta ecuación, ¿sí? En el intervalo de 0 a 2. ¿Sí? En el intervalo de 0 a 2. ¿Listo? ¿Ya? Para mañana intenten eso. ¿Sí? Mañana vamos a seguir la primera hora, creería yo, resolviendo ecuaciones trigonométricas, ¿sí? Viendo por ahí alguna identidad extra que es interesante que si lo sepan. Y empezaríamos, ¿sí? Exponentes y logaritmos. ¿Sí? Empezaríamos exponentes. ¿Sí? Así que vengan leyendo también ese capítulo, ¿no? ¿Sí? Que tengan una buena... sí, disculpa, ¿me puede ayudar con un ejercicio que te mandé, por favor? el chat ahorita es muy bien. Sí. Dice, dado el conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto? Sí. X que pertenece a este conjunto y Y que está en este conjunto, Y es igual a esto, considere, ¿no es cierto?, las siguientes proposiciones. Ingrese 1 si la proposición es verdadera y 0 si la proposición es falsa. F es clase del producto cartesiano de estos dos conjuntos. Yo creo que no. ¿Sí? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿sí? Tomemos, qué sé yo, X igual a 1 medio, ¿no es cierto? X igual a 1 medio. ¿Y cuánto valdría? X sí puede ser 1 medio porque está aquí, ¿no? ¿Sí? Y valdría 1
¿sí? Sobre un medio elevado al cuadrado menos 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, valdría 1 sobre menos 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, menos 4 tercios. ¿Sí? Que es mayor que 1, ¿no? Es decir, no estaría en este conjunto, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí es N, ¿no? Este no es su clase de su conjunto. Si aquí fuera R, ahí sí no hay problema, ¿no? Pero este no. Ya, para todo X, ¿no es cierto? En este conjunto existe Y en este conjunto, ¿no es cierto? Tal que el par ordenado de X y de Y pertenece a G. No, por esto mismo, ¿no? ¿Sí? Para, por ejemplo, el un medio, ¿sí? Que está en este conjunto, ¿sí? Existe Y, pero no aquí. No aquí. Entonces, sí. Y de hecho, la imagen del menos uno no existe, ¿no? ¿Sí? La imagen del menos uno no existe. ¿Sí? ¿Se nos damos cuenta? No existe. ¿Sí? Ya. Si el par ordenado de X y de Y pertenece a F y el par ordenado de X y de Z pertenece a F, entonces Y igual a Z, sí. Esto sí es verdad. ¿Sí? Porque eh, el par ordenado de X y de Y pertenece a F significaría que Y es igual a esto. Y el par ordenado de X y de Z significaría que Z es igual a esto. ¿Sí? Es decir, Y es igual a Z. No hay por ahí. ¿No? F es una función de este conjunto en este conjunto. No. ¿Sí? Aunque sí, el dominio, para todos los elementos de este conjunto, ¿sí? Eh, existe la imagen, ¿sí? No todas las imágenes están. No sé si alguna esté, pero no todas al menos están. ¿Sí? Justamente, pues, permite el medio que yo. ¿Sí? Eso me llama la atención que aquí sí acierta y esta no le acertó, ¿no? Eso me llama la atención. Pero bueno, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Otra duda más por ahí? Interesante pregunta. El ejercicio que yo le envié, profe. ¿A dónde me envió? Ah, ahorita. Ah, ¿verdad que ya son las 8? Azul. Ya, bueno, y nos vamos. Dice, a ver, dice la función g, tal que le corresponde este dominio en el conjunto de los reales, tal que a cada x le corresponde esto. ¿Sí? Dice, determine el recorrido de la función, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, el recorrido de la función, ¿cómo determina? X está entre 2 y 5. ¿Sí? Esto es lógicamente equivalente a que x más 2 está entre 7 y 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si esto multiplico por menos 1 menos 4 mayor que menos x más 2 mayor que menos 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces A es menos 7, ¿sí? Y B es menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No puedo poner al revés porque ya no tendría sentido el intervalo de, de menos 4 a menos 7 no tiene sentido. El intervalo de menos 7 a menos 4 es el que tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces
Tendrán cuidado al poner el menos, ¿no? Al rato que escriben, ¿no? Porque a veces ponen el menos más largo y entonces al más cortito y ahí ya no les cogen la respuesta. Entonces, que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos.